Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos de haber iniciado este café científico, el primero de este año. Así que hoy día tenemos el agrado de tener con nosotros a nuestro primer expositor del ciclo de café científico sobre oceanografía. Él es Víctor Aguilera, él es investigador en oceanografía en el SEASA y hoy día nos va a ofrecer el tema de qué se alimentan las ballenas en las reservas marinas Islas Choros, Damas e Isla Chañaral. Y estamos muy felices de empezar este primer café científico de 4 que vamos a tener sobre estas temáticas, porque justamente estamos participando en el Festival de la Ciencia que organiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el cual esta es una de nuestras actividades donde contribuimos a democratizar el conocimiento científico, a hacerlo más asequible a las personas, a quienes habitan este territorio del cual somos parte, así que estamos muy contentos de poder hacer esta actividad. Así que bueno, los dejo con Víctor, muchas gracias por estar acá y que disfruten este café científico. Gracias, Claudia, y buenas tardes a todos. Pues, buenas tardes. Como decía Claudia, efectivamente estamos en un mes súper dinámico para la ciencia, pero también estamos en una década súper importante para los océanos. Entonces, esta charla también tiene que ver un poco con eso también, como tratar de transmitir esta urgencia por poner los ojos en este gran ecosistema que ni más ni menos que nos permite estar aquí en este planeta en el día de hoy. Sin ir más allá, les presento la charla del día de hoy. Se llama ¿De qué se alimentan las ballenas?, ¿cierto? Mi nombre es Víctor Aguilera y, como decía Claudia, soy investigador de acá del SEASA y también trabajo como profesor en la Universidad Católica del Norte y colaboro con el Instituto IMO de allá de la Universidad de Concepción. Los quiero llevar al archipiélago de Humboldt, este grupo de islas que está acá entre la cuarta y tercera región y que todos conocemos como un vergel prácticamente de vida. Este reconocimiento de conservación del ecosistema marino goza de prestigio no solamente local, nacional, sino que también internacional. Y si nosotros ponemos atención en cuáles son los principales hitos que han logrado este reconocimiento, nosotros nos vamos a estas especies que en su mayoría son especies grandes, son mamíferos básicamente, sin desconocer y desmerecer a las aves, que también representan todo un mundo en términos de diversidad. Y en conjunto ellas conforman un concepto que son estas especies carismáticas y que posicionan a este grupo de islas y al ecosistema oceánico y marino, costero que está allá, por ejemplo, como un destino turístico, como un destino de conservación. Hay mucha ONG trabajando en conservarlo, el mismo Estado también ha hecho algunos esfuerzos, la institución y también las comunidades de base, ¿cierto? Por ejemplo, a través del turismo, a través del turismo no solamente de avistamiento de estas especies, sino que también de cómo estas especies también pueden llegar a otro tipo de esferas dentro de la actividad turística, como por ejemplo la parte artesanal. Yo quiero llevarlo un poco para ese lado también dentro de esta conversación y preguntarnos un poco cómo estas especies carismáticas están presentes en este grupo de islas. Si nosotros hacemos un poquito más fino el análisis, vamos a encontrar que claramente este grupo que son las ballenas llaman potentemente la atención debido a que representan básicamente qué tan saludable es el ecosistema oceánico. Son organismos que tienen muy pocos depredadores y que al mismo tiempo están muy conectados con procesos que ocurren a muy pequeña escala, que muchas veces pasan desapercibidos a nuestros ojos, y por lo tanto su diversidad, su abundancia, refleja básicamente qué tan saludable está nuestro océano, ¿ya? Y el hecho que
recurrentemente visiten nuestras costas, que estén presentes allí, algunas, por ejemplo, no solamente en forma estacional, sino que en forma recurrente durante el proceso anual. Y eso ha llevado, por ejemplo, al concepto, a acuñar el concepto del santuario de ballenas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, deben haber muchas bondades oceanográficas, es decir, que están ahí en el sistema bajo la superficie, en el agua, que permiten que este sistema se comporte, por ejemplo, como un santuario para esta ballena. ¿Ya? ¿Y qué podrá ser, digamos? ¿Qué será lo que permite que vengan las ballenas? Y una de las cosas que primero uno podría pensar, ¿cierto? Es que si van a quedarse acá deben tener algo que comer. Y justamente para allá vamos un poco con esta conversación. Y esto no es algo nuevo, ¿ya? Esta es un afiche que yo reciclé de hace como 4 o 5 años atrás, que también participó el Centro SEASA y nuestro socio estratégico para este tipo de actividades que explora. Y les mostramos, ¿cierto?, cómo se alimentan desde el punto de vista mecánico de estos organismos. Y les mostramos, ¿cierto?, que tenían algunas adaptaciones dentro de su boca que les permitían alimentarse de partículas que eran, o de organismos que eran tremendamente mucho más pequeños, digamos, que ellos, y por lo tanto llama la atención, ¿no? Que organismos tan grandes dependan de organismos que son tan pequeñitos. Entonces, en esta charla, la idea es que nosotros podamos desglosar un poquito estos grupos que están ahí, subyacentes, que pasan desapercibidos, pero que finalmente, al parecer, son los que permiten que nuestras costas se comporten como un santuario. O quizás no la única, ¿ya? Eso quiero dejar en claro también. No necesariamente es la única. Si nosotros nos ponemos a pensar qué puede ser lo más óptimo para este tipo de especie, obviamente la disponibilidad de alimentos es una de las características, pero probablemente deben haber otras, ¿ya? Que puedan tener que ver con qué tan bondadoso es este ambiente para que sea un santuario para ella. Y cuando nosotros nos vamos a analizar este grupo que está ahí dándole el sustento a todos estos grandes, estos gigantes que habitan nuestras costas, nos vamos a un grupo que es totalmente opuesto, por lo menos desde el punto de vista de su dimensión física. Y para entender un poquito nos vamos a una definición muy práctica de este grupo de organismos, y que viene del griego y que implica que son organismos errantes o que van a la deriva. Entonces son organismos que están flotando básicamente y que quedan a merced, en términos de su movimiento, de las corrientes de agua, porque no tienen la capacidad, digamos, de contraponerse a esa advección o a ese transporte que efectúa la corriente marina. Aquí, nada más para tener una idea, y aquí estamos hablando de unidades de medida que están dentro de lo que es un centímetro, para que se hagan una idea, es decir, cosas que son muy pequeñas, algunos, efectivamente, como los que vamos a ver un poco más adelante, pueden medir algunos milímetros e incluso algunos centímetros, pero la gran mayoría de estos organismos están bajo la medida del centímetro, es decir, en milímetros o micrones incluso. Porque les voy a mostrar aquí que no solamente este plancton tiene esta característica de que son organismos muy pequeños, sino que también vamos a ver de que hay plantas y también animales, como esto. Bueno, esta es una foto en la cual podemos ver organismos que son, que se comportan como plantas, y cuál es la definición de planta, la vamos a ver un poquito más adelante, y también animales. Entonces la idea ahora es que podamos analizar un poco esta complejidad de vida, yendo grupo por grupo, pero no tan fino, digamos, sino que nos vamos a quedar con aquellos que son más representativos y por lo mismo más relevantes desde el punto de vista de la disponibilidad de alimento para esta ballena. Y lo primero que aparece son las plantas. Y efectivamente, lo que vamos a encontrar en el océano, además de las macroalgas que vemos generalmente en la costa, como el huiropalo, el cochayuyo, ¿cierto? Es que esas plantas, esas macroplantas, macroalgas, se encuentran principalmente en la costa, ¿ya?
pero los que están haciendo, digamos, el gran gasto, o los que equiparan un poco lo que hacen los árboles a nivel de la Tierra o el continente, son organismos que son bastante pequeñitos, ¿ya? Y de hecho nosotros ahí, si ven en la figura que está al centro, que es ese volumen de agua que está ahí, se ve una mancha que tiene un color así como café, un poco. Y la verdad es que cuando se juntan muchas de estas microalgas, nosotros las podemos ver. Ahí recién nosotros podemos ver y que se genera una floración de este tipo de microalgas. Pero en general no las podemos ver. Necesitamos para eso, por ejemplo, una lupa o un microscopio. Y por eso también pasan muy desapercibidas. Pero la verdad es que si nosotros vemos y ampliamos nuestro horizonte, nuestras perspectivas, nos vamos a encontrar con una riqueza desconocida de formas que pueden incluso ir un poco más allá de lo que hacen en su función en el océano. Es decir, estas plantas, como su definición, lo que hacen finalmente es captar CO2 desde la atmósfera y junto con la luz solar, ellos producen oxígeno, básicamente, producen oxígeno. Pero al mismo tiempo, esta luz y esta energía que ellos absorben les permite a ellos crecer, multiplicarse, aumentar su cantidad y al mismo tiempo permitir la alimentación de otros organismos. Recuérdense que estos organismos son plantas, tal y como ocurre en los ecosistemas del continente. Y tenemos las plantas, que son los organismos que son productores, que toman la energía del sol, por ejemplo, y la convierten en biomasa, y están los organismos heterótrofos, los que se alimentan de las plantas. Acá en el océano tenemos exactamente lo mismo, y este es un grupo bastante rico y bastante importante. Ahora, además de estas formas, que pueden ser, por ejemplo, como vemos acá, estas que corresponden a cadenas, vamos a ver otro tipo de diatomea. Estos organismos en algunos casos también tienen algunas complejidades que no son exclusivas y que de pronto tocan un poco, y ahí nos acordamos finalmente de que existen estos organismos. Y es que algunas de estas especies, por ejemplo, como la especie Pseudonycha, tienen la capacidad de producir algunos químicos que resultan tóxicos justamente para otros organismos que se alimentan o que pueden estar expuestos a estas sustancias que contienen estas plantas. Y estas pseudonichas lo que producen básicamente es ácido domoico. Y la verdad es que tiene algunos efectos y algunos coletazos bastante importantes en los seres humanos. Y de ahí que, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud se pone atención justamente cuando ocurren concentraciones elevadas de este tipo de especies. Ahora, ¿cómo se averigua eso? Para eso hay que estar ahí, tener ahí un plan de monitoreo, estar midiendo, o alguien tiene que estar tomando muestras, porque la verdad es que no las vemos finalmente. Entonces, solamente sabemos de ella cuando ya alcanzan niveles que no son ya para una alerta, sino que ya es porque ocurrió algo que no está presupuestado. Como les decía, está este tipo de especies que forman cadenas, ¿ya? Y eso les permite de alguna forma estar en la superficie, porque no tienen la capacidad de nadar, están flotando solamente. En el caso de la cadena que está enrollada ahí, que parece como un ADN, como con pelitos, ese es un ketócero, y justamente además de la cadena, es decir, de que las células se vayan juntando una tras otra, también tiene estas proyecciones que son de la pared celular, básicamente, que son eh, de la misma estructura que sílice, y las proyectan, y eso también les aumenta la superficie. Y eso les permite a su vez mantenerse a flote. Porque si estos organismos, acuérdense que no flotan, estas plantas no flotan en este caso, y las cadenas les aumentan esa posibilidad de flotar, y si no, se van al fondo, ¿ya? A diferencia de las otras que yo les voy a mostrar, por ejemplo, estas otras diatomeas, en general, por ejemplo, las penadas, que son esta que está, la moradita, que parece esta que está acá, que es como ovalada, tienen la capacidad, por ejemplo, de generar algún tipo de movimiento a través de la succión de agua. Y están estas otras que son concéntricas, y que ya esta se dice llanamente, si no hay una capacidad de turbulencia, por decir así, de la superficie del agua, también se salen de la superficie. Entonces, necesitan que haya turbulencia para poder estar en la superficie.
Estas son todos organismos que forman parte del mismo grupo, que son las diatomeas, y que son de las células de planta, digamos, microalgas, de la relativamente más grande en el océano, y que son las más abundantes también, pero no son las únicas. Y acá tenemos otro grupo que son los dinoflagelados. Estos organismos también tienen la capacidad, así como ven acá en la figura del centro, de alcanzar concentraciones muy altas, y que se les llama bloom, o en español, bueno, bloom es como la expresión en inglés, pero finalmente son concentraciones elevadísimas de estas microalgas. A diferencia de las otras, estos organismos sí pueden moverse. Tienen dos flagelos, que son estos que se ven acá, que va variando según la especie, que pueden ser más grandes, más chiquititos, pueden ser similares entre ellos, o pueden tener diferencia en términos de su longitud, y también tienen la posibilidad de no solamente generar un movimiento en un sentido, sino que también van rotando. Entonces van generando movimiento en dos sentidos, uno rotacional y uno translacional. Estos organismos también son bastante abundantes, son bastante recurrentes en las costas, y al igual que las diatomeas, también tienen un tema con la concentración o la capacidad de producir químicos. Y aquí yo creo que todos se acuerdan y tienen muy presente lo que ocurre principalmente en el sur de Chile, cuando ocurren estas elevadas concentraciones de marea roja, la marea roja, básicamente. ¿Y por qué le llaman marea roja? Finalmente porque varias de las especies que son capaces de producir estas elevadas concentraciones tienen esa posibilidad, ya sea el organismo adulto, digamos, o cuando se reproducen, que generan un concepto que se llama quistes, que son unas células más pequeñas, digamos, que el organismo adulto, y que también están en elevadas concentraciones, y eso hace que se decolore el agua, en algunos casos de color rojo. Ahora, esas son las que generalmente se han observado que son las que pueden producir mareas rojas y tóxicas, ¿ya? Pero si nosotros nos quedamos con el concepto de una marea roja, es decir, que el agua se pone de color, nosotros acá en el norte de Chile también la hemos visto, en Antofagasta, en la Bahía Sur o la Bahía San Jorge, San Jorge, es recurrente que ocurran ese tipo de floraciones o de concentraciones, y por lo menos yo acá en La Serena, en el último verano, también pude ver que se ponían estas coloraciones en la superficie del agua, y muy probablemente pueden corresponder a concentraciones o elevadas concentraciones de microalgas. ¿De cuáles? Me parece que hay un grupo en el SEASA que está ahora tratando de investigar, y asociado, por ejemplo, el tema de las machas, y ellos a lo mejor van a poder tener idea de qué tipo de microalgas son las que forman estas coloraciones. De todas maneras, estas celulitas también tienen, así como las diatomeas, tienen un elevado aporte nutricional para los organismos que se alimentan de ello, y que, como yo le estoy contando acá, estos son plantas, es decir, toman la luz del sol para producir su propia energía y su propia biomasa. Y después les voy a mostrar los animales, que serían los que se alimentan tanto de estas plantas o de estas algas como de otros animales. Este otro tercer grupo, que también es bastante interesante, y a diferencia de los otros dos, estos organismos que también son plantas, están hechos de carbonato de calcio, es decir, de la misma estructura que están hechos las conchitas en la playa, la almeja, los ostiones, o incluso los gastrópodos, los caracoles, el loco, por ejemplo, están hechos de carbonato de calcio. Y estos organismos también están hechos de carbonato de calcio y están constituidos por muchas placas. Y si se fijan, cada placa o cada especie tiene una conformación en términos y también del tipo y la figura, finalmente, los diseños de estas placas. La verdad es que son muy bonitas. También pueden producir si se fijan arriba en esta figurita, también pueden producir este tipo de coloraciones de la superficie del agua, porque alcanzan concentraciones importantes. Otra de las cosas bien interesantes de estos organismos es que además son indicadores también, así como las ballenas, que nosotros las vemos, y como que es muy relativamente práctico poder darse cuenta, es decir, si de un día para otro las ballenas dejan de venir, nosotros nos vamos a dar cuenta inmediatamente de que algo está pasando, y podemos pensar, por ejemplo, de que el ambiente ya no es tan bueno y no puede ser un santuario.
Pero estos organismos también funcionan así, y en el ciclo de café les vamos a mostrar que también hay otros organismos que también funcionan así, como centinelas, es decir, su abundancia, su diversidad responde a qué tan bondadoso es el ambiente marino. Y particularmente, y algo que es parte de los contenidos de esta serie de café, es algo que tiene que ver justamente con la química del agua. Y con la química del agua me refiero al pH del agua. Quizás no sé si ustedes estarán en conocimiento o no, pero el océano, además de que se está calentando, al igual que el resto del planeta, por efecto del calentamiento global, también está absorbiendo mucho CO2 desde la atmósfera, y este CO2 está modificando la química del océano, principalmente la superficie, bajando el pH del océano. El pH del océano en general es cercano a 8, pero progresivamente el pH está bajando. Y uno de los primeros, pero no únicos, organismos que son centinelas de estos cambios son estos cocolitóforios, que están hechos de carbonato de calcio, y que este carbonato de calcio que está en el agua, así como la sal, como el cloruro de sodio, que es la sal principal, también es una sal y está disponible ahí en el agua. Y cuando el pH es muy bajo, hay muy poca sal disponible. Entonces estos bichitos, al igual que otros que les voy a mostrar, no pueden hacer sus conchitas, sus placas de carbonato de calcio, y por lo tanto son susceptibles a otro tipo de mortalidades. Son bien importantes en el sentido de que transportan harto CO2, porque acuérdense que ellos también son plantas, pero también el carbonato de calcio involucra carbono. Entonces, ese viene finalmente del CO2. Entonces, son bien importantes estos organismos, además de que en términos de complejidad, en términos de su estructura, son súper interesantes, y yo creo que, así como el mensaje final que les voy a mostrar, podrían dar pie incluso a apoyar algún tipo de actividad desde el punto de vista de turismo y artesanía, por ejemplo. Eh, Así como están las plantas y estas microalgas que son las que están ahí captando la energía del sol, están estos otros organismos, que son los animales, que son del plancton también, que acuérdense que la definición del plancton es que son organismos de pequeño tamaño que están a merced de las corrientes del océano. Están estos otros organismos, y como dice aquí, esta figurita son los organismos que están haciendo el link entre estas plantas, estas algas, y todas estas especies carismáticas que yo les mostré al principio. Están, por ejemplo, los peces, están las aves que yo les comentaba, están los mamíferos y otros invertebrados carnívoros. Entonces, estos organismos están aquí en medio y son justamente los encargados de tomar esta energía que está aquí, que viene del sol, y llevarla a todas estas especies carismáticas que son, por ejemplo, las que nosotros más conocemos. Pero estos animales no son un grupo único, sino que está conformado por un montón de grupos y especies y organismos, y que la verdad es que podríamos estar varios cafés hablando de eso, pero no es la idea. Entonces, yo les voy a dar una pequeña pincelada nomás solamente de eso, y para empezar a contarles que dentro de este grupo grandote que son los organismos, los animales dentro del plancton, hay organismos que están ahí en el plancton, es decir, flotando en la columna de agua toda su vida. Pero hay otros que son bien importantes, que están una parte de su vida nomás, y son todos los que están asociados a los recursos o las especies bentónicas. Los bivalvos, los gastrópodos, los pectínidos, todas esas especies que nosotros, por ejemplo, nosotros vemos finalmente en la costa, tienen una etapa que son plancton, es decir, que andan flotando ahí como larvitas en el agua y a merced de las corrientes. Y para ello es súper importante para dónde lo lleve la corriente, porque si lo aleja de donde tienen que terminar su ciclo de vida, eh, se acaba la historia, ¿ya? Pero están estos otros organismos que están acá, que son los organismos que pasan toda su vida dentro de la fase planctónica, es decir, dando vueltas en la columna de agua. Y si nosotros vemos dentro de esos organismos que están toda su vida ahí, los que se llevan la torta son estos tipos, los copépodos. Hay estimaciones que indican que, por ejemplo, estos organismos pueden ser los metazoos, es decir, los organismos que tienen más de una célula, esos son los metazoos, que pueden ser los metazoos más abundantes de la Tierra, más allá de los insectos, de otro grupo, porque estos son parientes de los insectos, serían los insectos marinos, básicamente. Son del mismo grupo filogenético de los insectos, los crustáceos, están todos metidos ahí. Entonces hay estudios en que indican que estos organismos finalmente serían los organismos más abundantes de los metazoos en la Tierra. Y quizás en parte por esa abundancia, pero también por un tema de que son muy, muy diversos,
estos tipos prestan un servicio ecosistémico bastante importante, porque como son los más abundantes finalmente, son finalmente la principal presa de los peces finalmente, son los principales organismos que están ahí conectando al fitoplancton, a las bacterias con las especies más grandes, con los peces, las larvas de peces. Entonces, eh, se han estudiado harto, de hecho acá en nuestro sistema, en la corriente de Humboldt, hay estudios que indican que finalmente las pesquerías importantes que existen acá, por ejemplo de anchoveta o sardina, se deben en gran parte a que estos organismos están en abundancia en forma muy, muy estable. Entonces siempre hay un sustento y un sustrato para que las poblaciones de peces puedan mantenerse y proyectarse en el tiempo. Pero ojo, porque hay unos que no son tan agradables. Por ejemplo, aquí yo le estoy mostrando uno que son parásitos, y son parásitos de los salmones, son los calígidos, y son unas criaturitas bastante desagradables. Dentro de este grupo también hay organismos que, por ejemplo, cuando tienen que reproducirse, ellos andan trayendo su huevito en sacos, y ahí van a terminar de desarrollarlo. En cambio, estos otros, que son la mayoría, ellos liberan los huevitos al ambiente, pero se demoran muy poco, alrededor de 17 días, en alcanzar el estado adulto. Entonces se reproducen muy, muy rápidamente y por lo tanto pueden estar constantemente reproduciéndose si es que, por ejemplo, hay suficientes algas. Entonces, ahí vamos engranando todo esto. O sea, si tenemos muchas algas en el sistema, también vamos a tener mucho zooplancton y por lo tanto los peces, las aves, las ballenas también van a tener energía. Quizá uno de los más carismáticos dentro del grupo de los zooplancton y quizás también puede ser una hipótesis porque el que lo vemos más, relativamente más fácil es el krill, lo de Fauci. Y si se fijan en esta figura, que aquí está el dedito, claro, nosotros lo podemos ver a simple vista. Entonces es mucho más sencillo, mucho más práctico poder reconocerlo como uno de los representantes más carismáticos del zooplancton. Pero es igual de importante que los otros grupos que acabamos de ver. Estos grupos también se encuentran acá en forma aparentemente permanente durante el año en el sistema acá del archipiélago de Humboldt. Al parecer habría más de una especie y eso también explicaría que de pronto cuando no hay una está la otra y por lo tanto las ballenas en este caso que se alimentan de krill pudieran encontrarla en forma permanente durante un ciclo anual, por ejemplo. Esas son hipótesis. ¿Por qué son hipótesis? Porque la verdad es que no sabemos mucho de lo que pasa bajo el agua en este sistema de islas. Por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación en los esfuerzos de conservación que se han hecho en el ecosistema terrestre, en este caso de la Reserva Marina Archipiélago de Humboldt, nosotros podemos ver que, por ejemplo, para el yunco se han hecho cosas bastante importantes, sobre todo, por ejemplo, para proteger los nidos y de que esa manera las poblaciones puedan mantenerse en el tiempo. Pero si nosotros vamos a tratar de entender qué es lo que pasa debajo del agua y que, por ejemplo, queramos hacer conservación y pensar, por ejemplo, de cómo mantener el sistema para que las ballenas o para que siempre se comporte como un santuario para las ballenas, la verdad es que sabemos muy poco y lo que sabemos lo sabemos en forma como fotografías en el tiempo. Es decir, sabemos lo que pasó en un momento determinado, pero no sabemos cuáles fueron las causantes finalmente de esa condición específica. Entonces, eh, esta serie de cafés también como que trata de sensibilizar un poco esto y más que sensibilizarlo, decirle que no nos asustemos, no nos preocupemos, porque la verdad es que uno de los objetivos de esto, de lo que estamos tratando de hacer en SEASA, allá bajo el agua, en términos oceanográficos, allá en la isla de Chañaral, en la isla de Choro y Dama, es justamente de acortar esa brecha de conocimiento. Pero como vamos a ver un poquito más adelante, no me quiero adelantar, no nos queremos quedar solamente como en aportar con conocimiento científico, puro y duro, sino que la idea es como masificar esta información, diversificarla y hacerla disponible para otro tipo de esfera, otro tipo de audiencia, otro tipo de tomadores de decisión finalmente, otro tipo de grupos de personas que usen la información con otro tipo de fines. Y de nuevo, acá hay dos cosas que nosotros tratamos de apuntalar. Es una, la actividad turística en base a la biodiversidad de los lugares, y lo segundo es involucrar a la ciudadanía en la ciencia. Es una cuestión súper ambiciosa, pero bueno, ahí les voy a contar un poquitito nomás para dejarlos metidos.
y también interesados. Este otro grupo que es bastante interesante, les voy a contar una historia un poco entretenida, que son los anfípodos, y que son finalmente los carroñeros dentro de toda esta trama, de esta trama microscópica que ocurre en el océano. Están las plantas que toman la energía, ¿cierto?, del sol, y la dejan disponible para estos canalizadores que son el zooplancton, pero después quedan las sobras. Entonces, están estos otros organismos, los anfípodos, que se encargan justamente de aprovechar todos esos pedacitos, esas sobras que quedan tanto de plantas como de animales, y reciclarlo y volverlo a dejar ahí disponible. Aquí yo no lo incluí, pero por ejemplo, el anfípodo, hemos también tratado desde el SEASA de cómo incorporarlo ahí al consciente colectivo, y hay un cuento del SEASA que habla de las algas flotantes y cómo las algas flotantes pueden transportar a estos organismos desde el Golfo de Arauco, en Concepción, hasta acá, hasta Chañaral, y llegan flotando y hablan de los anfípodos y los isópodos, que no los vamos a tocar en este caso, pero no son esfuerzos aislados, digamos, de llevar esta biodiversidad de la costa y del océano a todos ustedes, básicamente. Y la anécdota que les quiero contar es que, bueno, básicamente estos organismos son bastante pequeñitos, ¿ya? Excepto el que está acá, ¿ya? No hay una escala, pero estos serían como 2 milímetros al lado de estos, estos son como 8 veces más grandes que estos otros. Y estos gigantes lo encontraron no en la superficie, sino que en el fondo del mar, y allá a más de 8.000 metros de profundidad. Hace unos años, el Instituto IMO, que yo también colaboro con ello, inició un ambicioso proyecto que era tratar de estudiar y de visitar la fosa de Atacama. La fosa de Atacama la tenemos aquí al frente en la costa de Chile. De hecho, aquí en el centro norte y en el norte de Chile, si nosotros nos movemos 5 kilómetros desde la costa un poco más allá, encontramos la fosa, y la fosa es una profundidad pero abismal, más de 8.000 metros de profundidad. Y lo que hicieron es bajar un instrumento, un lander, que es un equipo autónomo que se opera desde el barco, y se demora un montón en llegar, así horas, horas, la gente tiene que esperar arriba del barco, así con mucha paciencia, hasta que llega el equipo, y cuando llega abajo, toma muestras de agua, graba, hace filmaciones, y en una oportunidad llevaron una trampa, y esa trampa llevaba comidita, para ver qué organismos andaban allá, po. Y los que aparecieron fueron los que les acabo de presentar, pues estos anfípodos gigantes, que son blancos, finalmente porque allá no llega la luz, entonces todo lo que hay es blanco. También ahí se ven unas holoturias gigantes, esas cositas que están ahí son holoturias gigantes, los pepinos de mar, ¿ya? Están ahí, la parte en donde, la branquia me parece que es por la parte donde generan la respiración. Entonces, estos organismos los encontraron allá en la profundidad máxima frente a Chile. Hay otro grupo que no son tan populares, ¿ah? Que son los gelatinosos, y en el grupo de los gelatinosos yo me voy a quedar con algunos nomás, para mostrarle un poco de la diversidad de estos grupos. Por ejemplo, los ketognatos o los gusanos flecha, son estos organismos alargados, y si se acuerdan, yo les comenté que habían dentro del grupo del zooplancton o del plancton animal, digamos, que algunos se alimentaban de las microalgas, pero habían otros que se alimentaban de otros zooplancton. Y este es uno de estos carnívoros. Ahí tiene la boca y tiene todo el aparataje, las mandíbulas. Y estos organismos se alimentaban de los otros tipos que eran los abundantes, los copépodos, ¿ya? Estos son depredadores de copépodos, básicamente. Se alimentan de ellos. Son zooplancton carnívoros. Y este otro grupo que es súper interesante, que son las apendicularia. Y las apendicularia tienen esta forma, tienen este tallo, y acá está, digamos, donde está el organismo. Y una de las cosas interesantes de estos organismos es que generan una casa de mucus, que es esta casa gigante. El organismo ese que está ahí ese bichito que está ahí, pero este hay que hacerle la casa de mucus que tiene acá. Y si se fijan, tiene varios sistemas de filtro. Un sistema de filtro grandote, donde aquí por aquí entra el agua, y con el movimiento hace succión. Con ese movimiento hace que el agua se meta por ahí, pase por allá, y todas las partículas que vienen en el agua quedan retenidas en estos tamices. Este tamiz es más grande, entonces aquí quedan todas las partículas grandes, y todas las partículas chiquititas vienen por acá y quedan en este tamiz más pequeñito. Y este tamiz después se lo come la pendicularia. De aquí se alimenta. Y después vuelve a hacer otro filtro.
Cuando se tapa este filtro, ya no le sirve porque no va a entrar más agua, el bichito se sale, se va y esta casa se va al fondo del mar. Este es el otro grupo que es bastante interesante y que son los terópodos, que son caracoles que tienen la capacidad de nadar. Es decir, son teros que tienen alas, pero tienen un pie. Y son bastante importantes porque al igual que los cocolitofóridos, que eran estos organismos redonditos de carbonato de calcio, ellos también tienen una concha y también responden a pequeños cambios en la química del océano. Y estos organismos tienen una historia súper linda porque están presentes aquí en la costa del norte de Chile, aquí lo encontraron, aquí justamente al sur, o al norte, perdón, de Coquimbo, y la tercera y segunda región, están estas especies, esta diversidad, y nosotros acá en el SEASA vamos a empezar un estudio con este organismo porque, bueno, les voy a contar un poco más adelante, ¿no? Plancton viene del griego planctos, que significa errante. El plancton es una colección de organismos que se deja arrastrar por las corrientes, desde un minúsculo virus hasta los sifonóforos, los animales más largos del mundo, pasando por las algas microscópicas y el krill. Algunos irán a la deriva de por vida, como estos sálpidos. Otros permanecen en el plancton en estado de embrión o de larva, como los moluscos y los peces, que una vez alcanzado el estado adulto, se sitúan o nadan libremente. El plancton juega un rol importante en la vida de los seres humanos. Podríamos decir, por ejemplo, que respiramos gracias a él. Ciertas especies producen energía a través de la fotosíntesis, generando oxígeno y absorbiendo gas carbónico. Resultado, el aire que respiramos ha sido renovado por el plancton. Es también un gran proveedor de energía fósil. Hace más de 1 millar de años, él muere posándose en el fondo del océano, creando una capa de sedimentos fosilizados que produce el petróleo. En fin, el plancton nos alimenta, constituye la base de la cadena alimenticia, donde el más grande se come el más pequeño. Sin plancton no hay peces. Perdón. Estos son los terópodos. Observen este animal, totalmente transparente. Con él no se necesita resonancia magnética ni escáner. Podemos ver su corazón latir, sus branquias respirar, sus intestinos, su órgano reproductor. Es macho, ojos negros brillantes y un pie con forma de ala. Este animal se llama atlanta, pertenece a la familia de los heteropodas y teropodas. Tero por ala y pode por pie, aquellos cuyo pie tomó la forma de un ala. Estos seres a veces son llamados mariposas de mar. Existen numerosas especies, midiendo desde algunos milímetros hasta varios centímetros. Los distinguimos por sus aletas y su cuerpo blando, a veces protegidos por una concha. Los teropodas son voraces predadores que llegan inclusive al canibalismo. Observen cómo este pequeño gimnosome se aferra a otro, desplegando su trompa para aspirar su presa hasta el fondo de la concha. Pero no es bueno ser un teropoda de concha hoy en día. No solamente son las presas favoritas de los peces, los océanos se vuelven cada vez más ácidos a causa de las actividades humanas. La dificultad para construir sus conchas calcáreas aumenta. ¿Serán estos seres llevados a la desaparición algún día? Bueno, justamente la idea de estos cafés era también, además de mostrarles esta diversidad, esta complejidad, y en el fondo que puede aportar a que nuestras costas se comporten como un santuario para estas especies carismáticas,
La idea es también presentarle un par de iniciativas que con el Centro SEASA estamos desarrollando y algunos socios estratégicos estamos desarrollando. Uno, para poder conocer un poco más de lo que está ocurriendo bajo la superficie del océano en relación a estos organismos específicamente este proyecto en el cual participan investigadores no solamente de Chile, de acá de la región, sino que también colegas de otros centros en Europa, es justamente tratar de indagar un poco acerca de la bondad oceanográfica en relación a la acidificación del océano. Justamente evaluando en estos grupos de base que sustentan la diversidad de las islas, cómo el océano finalmente se comporta y cómo les permite a ellos mantenerse en términos de biomasa, en términos de diversidad, y finalmente cómo esto permite que el grupo de islas mantenga su estado de conservación. Este esfuerzo no es aislado, sino que está asociado a otro proyecto que también está pensando en cómo la variabilidad que viene desde el Pacífico ecuatorial, por ejemplo, a través del Niño, también involucra cambio en la bondad del océano a nuestras costas. Estos dos proyectos van a estar trabajando principalmente a la altura de la isla de Chañaral, a través de múltiples aproximaciones. La idea de nosotros no solamente ir a través de botes o barcos para allá, sino que también instalar equipos de medición continua que nos permita conocer cómo se comporta el sistema durante periodos importantes para las especies. Por ejemplo, si las ballenas vienen a través del año, nosotros tenemos que entender de que hay elementos dentro del sistema que permiten que las ballenas vengan durante todo el año, y por lo tanto necesitamos conocer cómo se comporta el sistema durante ese periodo de tiempo. Aquí se muestra, por ejemplo, una figura de cómo podrían ser estas evoluciones, y después nosotros enfocamos nuestro estudio en algunos de estas señales ambientales. Pero como les decía en varias partes de la presentación, la idea no solamente es quedarnos con ciencia pura y dura, sino que involucrar a la comunidad en lo que queremos hacer. La verdad es que una de las primeras cosas que nosotros quisimos hacer es involucrar a la actividad submarina a través de la investigación o del turismo submarino, a través del buceo. Y la verdad es que hay bastantes ejemplos de cómo la interacción entre la ciencia y este tipo de actividades no solamente puede enriquecer el repertorio de la actividad turística, sino que también puede muchas veces apoyar el desarrollo de investigación científica. ¿Ya? Ciencia ciudadana o ciencia pública es un concepto que a través de esta iniciativa nosotros queremos impulsar fuertemente, y la idea de estos cafés era justamente de proponer alguna idea o dejar algunos elementos que puedan servir para la discusión y de poder, de alguna manera, poder concretar algo por el estilo. Pero no es lo único, sino que nosotros vimos que la diversidad de formas, de colores que existen en este grupo no solamente tiene un valor desde el punto de vista de la diversidad y de la funcionalidad del sistema marino, sino que quizá eso podría trascender este concepto y permear, por ejemplo, en esferas del turismo, en términos de diseño y de aprovechar esta biodiversidad también como un elemento de comunicación, de llegar a la comunidad, por ejemplo, a través de la empresa turística, a través de la empresa del diseño de artesanía, utilizando este tipo de modelo. Uno de los productos que nosotros queremos desarrollar o obtener a través de estos proyectos, por ejemplo, un catálogo que puede ser a través de fotografías de alta resolución o bien a través del diseño con personas que dibujan y pueden hacer diseños muy, muy bonitos, y que estos catálogos de biodiversidad no solamente queden, por ejemplo, en las bibliotecas o en los colegios, sino que puedan servir de insumo para otro tipo de actividades socioproductivas que estén asociadas, por ejemplo, al patrimonio que permite o que sustenta la reserva y las islas de Choroidama y de Chañaral. Esa era la presentación que tenía preparada para ustedes. Muchas gracias por su tiempo.